Bendiciones para cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos. Dios les guarde en todo momento. Bienvenidos a la lección número 3 titulada El contrato del diezmo. Vamos a estudiar lo que nos dice el comentario bíblico adventista sobre esta lección y algunos apartes importantes del comentario bíblico con base en el espíritu de profecía. Les invitamos que se suscriban a nuestro canal Aprendiendo de Jesús, que puedan compartir estas enseñanzas que sin duda nos ayudarán a entregar el mensaje de salvación a aquellas personas que aún no conocen del Señor. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones y porque nos permites estudiar tu palabra, que podamos entender y comprender tu palabra para ponerla en práctica en nuestra vida. En Jesús, amén. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Melquisedec. El rey sacerdote de Salem se unió con el rey de Sodoma para dar la bienvenida a Abraham. En los días de Abraham, Jerusalén era conocida como Salem o Shalem, que significa paz y seguridad. La ciudad de Jerusalén aparece por primera vez en los registros egipcios del siglo XIX a.C., y entonces estaba gobernada por reyes amorreos. Jerusalén significa ciudad de paz, y Melquisedec, mi rey es justo, o rey de justicia, como es interpretado el nombre en Hebreos 7:2. Al paso que el rey de Sodoma fue al encuentro de Abraham con el propósito de obtener la liberación de sus súbditos, Melquisedec se presentó para bendecir al jefe victorioso. Pan y vino. Estos eran los principales productos de Canaán. El propósito de Melquisedec al encontrarse con Abraham con pan y vino ha sido tema de muchas especulaciones. Algunos han pensado que estos alimentos fueron presentados a Abraham y a sus soldados como un refrigerio. Otros lo consideran como símbolos de la transferencia de la tierra de Canaán al patriarca. Lo más probable es que hubiera sido sencillamente una prueba de gratitud para Abraham por haber recuperado la paz, la libertad y la prosperidad de la tierra. La presencia del término sacerdote, que se usa aquí por primera vez, implica la existencia de una forma regularmente establecida de un culto de sacrificios. Dios Altísimo. Este nombre aplicado a Dios aparece únicamente en este versículo. La primera parte de esta palabra, El, de la misma raíz de Elohim, significa el poderoso. Rara vez se aplica a Dios sin algún atributo calificativo, como en El Shaddai, Dios omnipotente, o El de Israel, Dios de Israel. El segundo término, Elión, aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento y describe a Dios como el Altísimo, el Exaltado, el Supremo. Ciertamente es sorprendente encontrar entre los impíos cananeos y amorreos del tiempo de Abraham a un gobernante local que no solo era leal al verdadero Dios, sino que también oficiaba sacerdotalmente. Esto muestra que Dios todavía tenía personas que le eran leales, esparcidos aquí y allá. Aunque era una minoría, los verdaderos siervos de Dios de ninguna manera habían desaparecido de la faz de la tierra. A Dios nunca le han faltado fieles testigos, por oscuro que sea el periodo o por impía que fuera la población. Los comentadores bíblicos han especulado mucho acerca de la persona de Melquisedec, un rey sacerdote que aparece súbitamente en la narración bíblica, solo para desaparecer otra vez en la impenetrable oscuridad de la historia antigua. Una especulación tal casi no tiene valor. Melquisedec no era Cristo, pero su obra prefiguraba la de Cristo. Su inesperada aparición lo convierte en cierto sentido en una figura atemporal y su sacerdocio en un símbolo del sacerdocio de Cristo. Versículo 19, y le bendijo. Al pronunciar la bendición del Dios Altísimo sobre Abraham, Melquisedec actuó en el papel de un verdadero sacerdote. La bendición misma está revestida de lenguaje poético y consiste en dos paralelismos. Versículo 20. Los diezmos de todo. Dar el diezmo del botín tomado a los enemigos fue un reconocimiento del sacerdocio divino de Melquisedec
y prueba que Abraham conocía bien el sagrado requisito de pagar diezmo. Esta es la primera mención del diezmo reconocida repetidas veces tanto a través del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como un requisito divino. El hecho de que Abraham pagara el diezmo muestra claramente que este requisito no fue un recurso posterior y temporario para sostener el sistema de sacrificios, sino que fue una práctica instituida divinamente desde los tiempos más remotos. Al devolver al Señor una décima parte de sus ingresos, el creyente reconoce que Dios es el dueño de todas sus propiedades. Abraham, de quien Dios testificó que había guardado sus mandamientos, estatutos y leyes, cumplía concienzudamente todos sus deberes religiosos. Uno de ellos fue devolver a Dios una décima parte de sus ingresos. Con este acto, el Padre de los fieles dio un ejemplo para todos los que desean servir a Dios y participar de las bendiciones divinas. Como en los días de la antigüedad, las promesas de Dios son todavía válidas para los fieles en pagar el diezmo. Dios todavía está listo para cumplir sus promesas y bendecir ricamente a quienes, como Abraham, le devuelven un diezmo fiel de sus ingresos. Malaquías 3:10. Todos los diezmos. O el diezmo íntegro. Esto implica que si el pueblo pagaba diezmo, no entregaba un diezmo completo o justo. Asegurémonos de no caer en la misma falta que cometía la gente de los días de Malaquías. El dador de todo tiene derecho a esperar que le demos honradamente el diezmo y también las ofrendas voluntarias que podamos. Ventanas de los cielos. No solo habrá lluvia en abundancia que quitará todo temor de sequía, sino que a través de esa abertura, por así decirlo, se derramará generosamente la bendición divina, no necesariamente una bendición material, aunque eso parece resaltar aquí, en cuanto a las bendiciones materiales que Dios se proponía prodigar sobre su pueblo. Dios ha dado instrucciones especiales concernientes al empleo del diezmo. No es su propósito que su obra se vea estorbada por falta de recursos. Él ha explicado claramente nuestro deber en lo que concierne a estos puntos, a fin de que no se realice un trabajo casual y para que no se cometan errores. La porción que Dios se ha reservado no debe usarse para ningún otro propósito fuera del que Él ha especificado. Que nadie se sienta libre para retener sus diezmos con el fin de usarlos según su propio juicio. No debe emplearse en caso de emergencia, ni como parezca conveniente, aun en cosas que conciernan a la obra de Dios. El ministro, por precepto y ejemplo, debe enseñar a la gente a considerar el diezmo como algo sagrado. Este no debe pensar que puede retenerlo y usarlo según su criterio personal, porque es un ministro, no le pertenece, no está en libertad de dedicarlo para sí mismo, sea lo que fuere que piense que se le debe. No debe respaldar con su influencia ningún plan para apartar de uso legítimo los diezmos y las ofrendas de Dios. Estos deben colocarse en su tesorería y considerarse sagrados para su servicio, tal como Él lo ha designado. Dios desea que todos sus mayordomos sigan con exactitud las disposiciones divinas. No deben contradecir los planes del Señor, llevando a cabo alguna obra de caridad o dando algún regalo u ofrenda, cuando o como ellos los instrumentos humanos consideren conveniente. Los hombres practican un procedimiento muy pobre cuando procuran mejorar el plan de Dios e inventar un sustituto, haciendo prevalecer sus buenos impulsos en esta o aquella ocasión o oponiéndolos contra los requerimientos de Dios. Dios pide que todos respalden con su influencia sus propias disposiciones. Él ha dado a conocer su plan y todos los que desean colaborar con Él deben llevarlo a cabo en vez de atreverse a intentar un mejoramiento de Él. El Señor instruyó a Moisés en beneficio de Israel y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro y olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Esta debía ser una ofrenda continua para que la casa de Dios estuviera debidamente provista con lo que era necesario para su servicio.
Su pueblo debe recordar hoy que la casa de culto es propiedad del Señor y que por lo tanto debe conservársela escrupulosamente. Pero los fondos para esta obra no deben proceder del diezmo. Me ha sido dado un mensaje claro y bien definido para nuestro pueblo. Se me ha pedido que les comunique que están cometiendo un error al dedicar el diezmo a diferentes propósitos que, aunque son buenos en sí mismos, no son los objetivos para los cuales el Señor ha establecido el diezmo. Los que hacen este uso del diezmo se están apartando de las disposiciones del Señor. Dios los juzgará por esto. Hay que sostener otros ramos de la obra, pero no con el diezmo. Algunos piensan que el diezmo puede aplicarse a las escuelas, otros suponen que los colportores deberían ser sostenidos con el diezmo, pero se comete un grave error cuando el diezmo se aparta del objetivo para el que ha sido destinado, el sostén de los ministros. El diezmo es del Señor, y los que interfieren con él serán castigados con la pérdida de su riqueza eterna, a menos que se arrepientan. Que la obra no siga siendo limitada debido a que el diezmo se ha apartado hacia diversos conductos que no tienen nada que ver con el final al que Dios lo destinó. Se ha hecho provisión para estos otros ramos de la obra, deben ser sostenidos pero no con el diezmo. Dios no ha cambiado, el diezmo todavía ha de usarse para el sostén del ministerio. Este fragmento aparece en el comentario bíblico adventista en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, capítulo 21, titulado El empleo del diezmo. Este asunto de dar ofrendas no está abandonado al impulso. Dios nos ha dado instrucciones definidas con respecto a él. Él ha especificado que los diezmos y las ofrendas son la medida de nuestra obligación y desea que demos en forma regular y sistemática. Pablo escribió a la iglesia de Corinto: «Cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparta en su casa, guardando lo que por bondad de Dios pudiere. Cada uno examine regularmente sus entradas, todas las cuales son bendiciones recibidas de Dios, y aparte el diezmo como un fondo separado, destinándolo en forma sagrada al Señor. Este fondo en ningún caso debe ser dedicado a otro uso, ha de ser dedicada solamente a sostener el ministerio del Evangelio. Después que se ha puesto parte del diezmo, adjudíquense los dones y ofrendas que por la bondad de Dios pudiereis dar». Un plan hermoso y sencillo. El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden practicarlo con fe y valor porque es de origen divino. En él se combinan la sencillez y la utilidad, y no requiere profundidad de conocimiento para comprenderlo y ejecutarlo. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Por este sistema se alcanzan grandes objetos. Si todos los que aceptan, cada uno sería un vigilante y fiel tesorero de Dios, y no faltarían recursos para llevar a cabo la gran obra de proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. La tesorería estará llena si todos adoptan este sistema, y los contribuyentes no serán más pobres por ello. Mediante cada inversión hecha, llegarán a estar más vinculados a la causa de la verdad presente. Estarán atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, a fin de que echen mano a la vida eterna. En el sistema bíblico de los diezmos y las ofrendas, las cantidades pagadas por distintas personas varían enormemente, puesto que estarán en proporción a sus entradas. En el caso del pobre, el diezmo será comparativamente pequeño y hará su donativo en proporción a sus posibilidades, pero no es el tamaño del donativo lo que hace que la ofrenda sea aceptable para Dios, es el propósito del corazón, el espíritu de gratitud y amor que expresa. No se haga sentir a los pobres que sus donativos son tan pequeños que no son dignos de tomarse en cuenta. Que ellos den de acuerdo con sus posibilidades, sintiendo que son siervos de Dios y que Él aceptará su ofrenda. Aquel a quien Dios ha confiado su cuantioso capital,
Si ama y teme a Dios, no encontrará gravoso satisfacer las exigencias de una conciencia iluminada en lo que se refiere a los derechos de Dios. Los ricos sentirán la tentación de complacerse en el egoísmo y la avaricia y de retener los diezmos, pero los que son fieles a Dios, cuando sean tentados, contestarán a Satanás: está escrito, ¿robará el hombre a Dios? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En la gran obra de amonestar al mundo, los que poseen la verdad en el corazón y han sido santificados por la verdad, cumplirán con la parte que se les ha asignado. Serán fieles en el pago de diezmos y ofrendas. Cada miembro de iglesia está comprometido por el pacto hecho con Dios a negarse todo lo que implique un gasto extravagante de recursos. No permitamos que la falta de economía en nuestra vida de hogar nos incapacite para desempeñar nuestra parte en el fortalecimiento de la obra que ya está establecida y nos impida entrar en nuevos territorios. Ruego a mis hermanos y hermanas de todo el mundo que despierten a la responsabilidad que descansa sobre ellos en lo que se refiere al pago fiel del diezmo. Llevad fielmente la cuenta con vuestro Creador. Comprended plenamente la importancia de ser justos con aquel que posee presencia divina, que cada uno escudriñe diligentemente su corazón, que revise sus cuentas y descubra en qué relación se encuentra con Dios. Al que dio a su Hijo unigénito para que muriera por vosotros, ha hecho un pacto con vosotros. Él os da sus bendiciones y en cambio requiere que le llevéis vuestros diezmos y ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y ofrendas está claramente establecido en el tercer capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Algunos dirán que esta es una de las leyes rigurosas que pesaban sobre los hebreos, pero esta no era una carga para el corazón voluntario que manifestaba amor a Dios. Únicamente cuando la naturaleza egoísta se fortalecía por la retención de aquellos recursos, el hombre perdía de vista lo eterno y estimaba los tesoros terrenales más que a las almas. Las Escrituras requieren de los cristianos que participen en un plan de activa generosidad que les haga manifestar constantemente interés en la salvación de sus semejantes. La ley moral ordenaba la observancia del sábado, que no era una carga excepto cuando esa ley era transgredida y los hombres se veían sujetos a las penalidades que entrañaba su violación. Igualmente, el sistema del diezmo no era una carga para aquellos que no se apartaban del plan. El sistema ordenado a los hebreos no ha sido abrogado ni reducido su vigor por aquel que lo ideó. En vez de carecer de fuerza ahora, tiene que practicarse más plena y extensamente, puesto que la salvación por Cristo debe ser proclamada con mayor plenitud en la era cristiana. Proverbios 3, 9 y 10 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este pasaje nos enseña que Dios, como el dador de todos nuestros beneficios, tiene derecho sobre todos ellos, que deberíamos considerar en primer lugar sus derechos y que los que honran esos derechos disfrutarán de una bendición especial. En el pasaje mencionado se establece un principio que se advierte en todos los tratos de Dios con el hombre. El Señor colocó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, los rodeó con todo lo que podría servir para su felicidad y les pidió que le reconocieran como el poseedor de todas las cosas. Hizo crecer en el huerto todo árbol agradable a los ojos o bueno para comer, pero se reservó uno entre todos ellos. Adán y Eva podían comer libremente de todos los demás, pero de este árbol especial dijo Dios: no comerás. Eso constituía la prueba de gratitud y lealtad a Dios. Así también el Señor nos ha impartido el tesoro más rico del cielo al darnos a Jesús. Con Él nos ha dado todas las cosas para que disfrutemos de ellas abundantemente, los productos de la tierra, las cuantiosas cosechas,
Los tesoros de oro y plata son sus dones. Ha entregado a los hombres casas y tierras, alimento y vestido. Nos pide que lo reconozcamos como el dador de todas las cosas, y por esta razón ha dicho: de todas vuestras posesiones me reservo la 10ª parte para mí mismo, además de los donativos y las ofrendas, que deben ser llevados a mi tesorería. Esto constituye la prueba de la provisión que Dios ha hecho para promover la obra del Evangelio. Este plan fue trazado por el Señor Jesucristo mismo, quien dio su vida por la vida del mundo. Él, que dejó los recintos celestiales, Él, que dejó de lado su honor como comandante de las huestes celestiales, Él que vistió su divinidad con la humanidad a fin de levantar a la raza caída, y que se empobreció por amor a nosotros, para que por su pobreza fuésemos hechos ricos, ha hablado a los hombres, y en su sabiduría les ha presentado su propio plan para el sostenimiento de los que llevan el mensaje al mundo. El mismo lenguaje que se emplea en el mandamiento del diezmo se usa también con respecto al sábado. El 7º día es reposo para Jehová tu Dios. El hombre no tiene derecho ni poder para poner el primer día de la semana en lugar del 7º. Puede pretender hacerlo, pero el fundamento de Dios es firme. Las costumbres y las enseñanzas de los hombres no disminuirán la vigencia de la ley divina. Dios ha santificado el 7º día, esa porción específica de tiempo, puesta aparte por Dios mismo para el culto religioso, continúa siendo tan sagrada hoy como cuando fue santificada por primera vez por nuestro Creador. Asimismo, el diezmo de nuestras entradas es santo a Jehová. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco la ley del sábado, porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. Mientras nosotros como pueblo procuramos firmemente dar a Dios el tiempo que Él se ha reservado como suyo, ¿no le daremos también esa parte de nuestros recursos que Él reclama? El sistema especial del diezmo se fundaba en un principio que es tan duradero como la ley de Dios. Este sistema del diezmo era una bendición para los judíos, de lo contrario Dios no se los hubiera dado. Así también será una bendición para los que lo practiquen hasta el fin del tiempo. Nuestro Padre Celestial no creó el plan de la benevolencia sistemática para enriquecerse, sino para que fuese una gran bendición para el hombre. Vio que este sistema de beneficencia era precisamente lo que el hombre necesitaba. De todos nuestros ingresos debemos separar en primer lugar lo que pertenece a Dios. En el sistema de benevolencia prescrito para los judíos, se requería que éstos llevasen al Señor las primicias de todas las dádivas que Él les había hecho, ya fuera en el aumento de sus manadas o rebaños, o en la producción de sus campos, huertos o viñedos, o bien debían redimir las primicias presentando una suma equivalente. ¿Cuánto ha cambiado esto en nuestros días? Los requerimientos y los derechos de nuestro Señor, si es que reciben atención alguna, se dejan para el final. Sin embargo, nuestra obra necesita hoy 10 veces más recursos económicos que en la época de los judíos. La gran comisión dada a los apóstoles les ordenaba ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto muestra la extensión de la obra en nuestros días y la mayor responsabilidad que descansa sobre los seguidores de Cristo. Si la ley requería diezmos y ofrendas hace miles de años, ¿cuánto más esenciales son ahora? Si en la economía judía los ricos y los pobres debían dar sumas que estaban en proporción con lo que poseían, es doblemente esencial que se haga esto ahora. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor te damos por este mandato, por este contrato y por estas palabras sobre el diezmo. Quizás en algún momento, oh Dios, hemos fallado, pero te pedimos, Padre Celestial, que a partir de este momento puedas, Señor, darnos esa disposición y un corazón contrito y humillado para devolver lo que pertenece. Que ese sea nuestro propósito, oh Dios, y que nuestra vida espiritual sea fortalecida para que nuestro corazón esté en armonía con el cielo. En Jesús. Amén.